Bueno, entonces en unidad número 6 vamos a estar trabajando con archivos y flujos y vamos a empezar por su definición y su clasificación. Entonces para eso pues vamos a entrar acá, a estas diapositivas. Nos dice aquí archivos y lo primero es ver qué es un archivo. ¿Cómo definimos nosotros un archivo? En informática es un conjunto de información que se almacena en algún medio de escritura que permita ser leído y accedido por una computadora. Eso es un archivo. Significa entonces que un archivo como tal va a ser un conjunto de información, pero ese conjunto de información puede o debe más bien ser una computadora capaz de leerlo y de escribirlo. Si no puede hacer esas operaciones, digamos que no podemos considerar que sea un archivo. Si no lo puede leer o no lo puede escribir, pues eso no sería un archivo. Pues no tiene que ser las dos a la vez, puede ser solo una. Por ejemplo, una imagen que nada más estemos leyendo, pero una computadora sí lo puede leer. Si nosotros tenemos un elemento físico, pues eso no. Si tú tienes un documento impreso, pues eso la computadora no lo puede leer ni lo puede escribir. Entonces eso no se considera un archivo en términos informáticos. ¿Vale? Ahora, yo le agregaría algo más a esta definición porque creo que queda un poquito corta. Que debe ser leído o que debe estar en un medio de escritura permanente. ¿Por qué permanente? Porque recordemos que en nuestra computadora también podemos hacer uso de algo que se llama memoria RAM. Pero la memoria RAM es memoria de de acceso aleatorio, pero es volátil. Esto indica que cuando tú le quitas la energía, se borra todo lo que hay ahí adentro. Entonces, eso no lo podemos considerar un archivo informático. ¿Por qué? Porque no está en medio permanente. Para que nosotros lo consideremos como un archivo, debe estar físicamente o debe estar en algún elemento permanente. Llámese disco duro, llámese CD, memoria USB, en el drive, en algún lugar de la red, pero debe ser físicamente grabado ahí y permanecer ahí. Entonces por eso decimos es permanente, no se va a borrar cuando tú apagues la computadora. Entonces, ya que entendimos más o menos que es un archivo, vamos a definir que hay dos tipos de archivos que debemos identificar en un sistema informático. Lo que serían archivos binarios y lo que serían archivos de texto. Los archivos binarios son archivos que lo que contienen en realidad es información de cualquier tipo y se codifica en forma binaria, es decir, hay ceros y unos ahí adentro. Y este tipo de archivos pues se lee a partir de bytes, es decir, a partir de los números que hay ahí adentro. Y luego tenemos lo que son los archivos de texto. Los archivos de texto son archivos que utilizan únicamente caracteres del estándar ASCII, es decir, solamente contienen letras. Y su lectura es a través de letras y cadenas. Es decir, un archivo de texto tú le puedes decir tráete una cadena. Pero un archivo binario no puedes, porque lo que contiene no son cadenas, son números. Entonces, pregunta del millón. ¿Ejemplo de un archivo binario? ¿Alguien que conozca un archivo binario, por ejemplo? Una carpeta, ¿no, profe? No, una carpeta no. ¿Alguien más? ¿Alguien que identifique un tipo de archivo binario en su computadora? Un documento RAR. Un documento RAR, sí, un documento RAR, sí, un archivito .rar, eso sería un archivo binario, porque lo que contiene son elementos que no son cadenas, no son texto. ¿Qué otro? Un exe. Un exe, un ejecutable, Sería un exactamente. archivo oculto, ¿no, profe? No, un archivo oculto no, porque podría ser que tenga texto, pero solo está oculto. ¿Cuál otro? ¿Qué otro? Hay muchos, hay muchísimos. Yo sé que conocen muchos. Un acceso directo. No, un acceso directo no. Les doy ideas. Por ejemplo, imágenes, una foto. Internamente lo que contiene son colores de sus píxeles, no contiene letras. Video, lo que contiene igual es un archivo de video codificado que tiene ceros y unos ahí adentro, que luego se interpretan para dar video, pero no tiene letras. Audio, es decir, un MP3. Un MP3, si alguien intenta abrirlo, verá que hay muchos garabatos. O sea, si realmente no estamos hablando de texto, estamos hablando de números que luego se interpretan para dar las notas o los tonos de las notas. ¿Se entiende que es un archivo binario ahora sí? Sí, profe.
Entonces, cualquier archivo que Ya tú le entiendo. des botón derecho, abrir, y le des abrir con el bloc de notas y no veas texto, veas garabatos, veas símbolos raros, eso es un archivo binario. Ahora, en contraparte, están los archivos de texto. Denme ejemplos de archivos de texto. Una nota, Una nota, un archivo que esté guardado en un bloc de nota, un TXT, sí, ¿qué más? algún documento en Word, Algunos documentos de Word, sí, los RTF, los documentos docx son texto, ¿qué más? PDF. PDF, algunos sí, no todos, algunos sí, no todos. ¿Qué otro? Correo, profe. Un correo, sí. Una página web sería un archivo de texto. Un documento de estilo sería un documento de texto. Un código fuente sería un archivo de texto, ya sea un archivito .java, eso sería de texto. Un archivito de C sería de texto. O sea, cualquier código fuente realmente es un texto. Eh, de Python también. Si hablamos a lo mejor ya no de eso, sino a lo mejor de una base de datos al estilo de SQL, de estilo de SQLite, también puede ser un archivo de texto. O sea, hay Profe. diferentes tipos de archivos. ¿Qué pasó? Y una ISO de un sistema operativo, ¿qué vendría siendo? ¿Archivo binario o archivo de texto? Te pregunto, ¿es qué contiene? Bueno, el sistema. Entonces ahí te ¿No va. sería combinado Sí, es que ahí te o va. binario? Un ISO es un archivo como un tipo zip o como un tipo RAR. En realidad lo único que hace es junta todos esos elementos en una sola carpeta, digamos. Entonces, ese es un tipo de archivo que lo que contiene en realidad no podríamos decir que sean cadenas, porque lo que contiene son archivos y puede ser de cualquier tipo de archivo. Entonces, si lo vemos como un todo, lo que contiene son archivos binarios. O sea, es un archivo binario. Si ya vemos internamente esos archivos, pues habrá algunos binarios, otros de texto, pero si queremos ver el ISO como tal, sería un binario. Ok, profe. Gracias. Ahora, hay una nota aquí importante que no debemos pasar por alto. Dice, todos los accesos a los archivos generan excepciones del tipo IO exception. O sea, da igual qué tipo de archivo uses, si sea binario o archivo de texto, el acceder a esos archivos para leerlos o para escribirlos me van a generar excepciones de tipo IO exception. IO es de input output, o sea, excepciones de entrada o salida. ¿Por qué? Porque cuando yo le diga, imagínate que yo le diga, a ver, escribe esto, o más bien lee este archivo, y si no está el archivo, y si no existe ese archivo, y si no tengo permisos para abrir el archivo, entonces, o al revés, si es binario, yo le digo que le quiero leer texto, pues hay un error de entrada. De salida igual, ¿qué pasa si yo le digo, ve y escribe este archivo en un lugar del disco duro que no tengo permiso? Pues no se puede. O en una ruta que no existe. Entonces, pues no se puede y genera una excepción porque pues esperábamos que esa ruta sí existiera. Entonces aquí es donde ya entra en juego todo lo que ya conocemos y todo lo que ya vimos de excepciones. Ya no podemos dejarlo de lado porque esas excepciones pues me van a permitir acceder a esos archivos, tanto leerlos como escribirlos. Ahora, ¿cómo escribimos en un archivo? El escribir en un archivo es muy fácil, solamente hay que utilizar, si vamos a hablar de archivos de texto, utilizar una clase que se llama FileWriter. FileWriter y luego el nombre que nosotros queramos igual a new FileWriter y la ruta donde nosotros queremos que esté ese archivo, así de facilito. Si es un archivo binario, no podemos utilizar FileWriter, vamos a utilizar FileOutputStream. Y le ponemos el nombre igual a new file output stream. Entonces, vean la diferencia. Si es un archivo de texto, podemos utilizar file writer, o sea, escribir en un archivo. Pero si es un binario, no podemos utilizar file writer. Vamos a tener que utilizar file output stream. Estas clases ya están creadas, estas clases ya están definidas, solamente nosotros tenemos que utilizarlas. Ahora, para la lectura, pues si es un archivo de texto, vamos a utilizar file reader.
vamos a leer de un archivo. Y el identificador igual a new file reader. Y le damos la ruta. Si es un archivo binario, entonces vamos a tener que utilizar un file input stream. Identificador igual a new file input stream. File input stream significa flujo de entrada. File output stream significa flujo de salida. Entonces, cuando nosotros vamos a escribir un archivo, pues vamos a decir un output stream, salida. Estamos mandando elementos de salida. Cuando estamos leyendo, entonces va a ser un file input stream. Vamos a leer, va a tener una entrada el programa. Entonces, no hay que confundirse si es con output o con input. Cuando vayamos a escribir es output y cuando vamos a leer es un input. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe. Ok, antes de entrar a los adaptadores, pues yo creo que conviene pues pasarnos a lo que sería nuestro IntelliJ para ver algo de eso. Entonces déjenme, aquí voy a crear un nuevo proyecto para empezar otra vez de, no nos estorbe todo ese código. Y ya ahora sí. Pensé que le había dado que no era. Aquí archivos. En esta ventana. Entonces déjenme que cree el proyecto. Y aquí voy a crear un nuevo, ¿no? New Java Class. Aquí test 1. Aquí lo que voy a poner es un main. Y voy a generar, por ejemplo, voy a escribir primero un archivo de texto. Un archivo que permite que le ponga letras. Entonces lo que voy a decirle aquí es lo siguiente. Le voy a definir aquí FileWriter. Vean que automáticamente me hace el import. Voy a poner aquí fw igual a new FileWriter. Y luego aquí se supone que le tengo que poner la ruta o el nombre del archivo. Si yo le pongo solo el nombre, por ejemplo, le voy a poner aquí archivo texto.txt. Este elemento que está aquí, pues es el nombre y lo va a poner en la ruta del proyecto. Ahorita lo revisamos dónde lo deja. Si yo lo quiero en una ruta específica, a ver, aquí me falta porque es un txt. Si yo lo quiero en una ruta específica, entonces tengo que colocar aquí diagonal, que sería la raíz del disco duro. Luego aquí usuarios, diagonal, el nombre, por ejemplo, Mike, diagonal, mis documentos, qué sé yo, donde esté la carpeta. Entonces lo va a dejar en el disco duro, en una carpeta que se llama usuarios, dentro de una carpeta que se llama Mike. Ahí va a estar el archivito que yo estoy definiendo. Pero ahorita lo voy a definir así, sin ruta, directamente ahí. Ahora, me marca un error. Vean que el error me dice lo siguiente: un handled exception, Java IO exception. O sea, recordamos que todos los accesos a los archivos me van a generar excepciones del tipo IO exception. Entonces aquí forzosamente tengo que colocar un try para poder acceder. Catch, y aquí voy a colocar IO exception. Y vamos a poner por ejemplo aquí un south que diga error, no se pudo crear el archivo. Entonces ya, si no lo puede crear, voy a ver este error. Y si sí se puede crear, pues entonces no va a aparecer este error. Entonces a partir de aquí ya le puedo poner fw punto y aquí tengo, se fijan, append char. Puedo escribir una letra. Append char secuencia, o sea, puedo agregarle una secuencia de caracteres. Puedo escribirle un entero, puedo escribirle un texto,
puedo escribirle una un arreglo de caracteres, puedo hacer diferentes formas. Yo ahorita lo que voy a utilizar pues, va a ser un escribir y voy a escribirlo en texto. Voy a poner aquí, este es mi primer archivo de texto. Listo, ya lo escribí. Ahora, algo importante. Cuando nosotros escribimos el archivo, cuando nosotros aquí estamos hablando de que vamos a escribir en este archivo, se va a escribir esto, pero todavía está en memoria. Para que se vea reflejado ese cambio, tengo que cerrar el archivo. Si no cierro el archivo, no se va a agregar el contenido. Entonces lo que voy a hacer aquí es fw.close. Y con eso es prácticamente decirle guardar. Si me falta esta línea del fw.close, no se guarda este elemento que está aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer, lo voy a ejecutar. Le voy a dar aquí run. Entonces vean que dice aquí que no hay ningún problema. Y vean que aquí ya me aparece uno que dice archivo texto.txt. Los que estén utilizando NetBeans no les va a aparecer. Los que estén utilizando NetBeans se deben pasar a uno que dice Files. Aquí hay uno que dice Files. Y ya ahí pueden entrar a su carpeta y ver que sí está ahí. De todos modos, si no lo ven aquí, los que están trabajando en otros IDEs que no sean este sí, vean que sí aparece aquí. De todos modos, donde lo dejó va a estar en la carpeta donde tienen todos los proyectos. Yo lo tengo aquí, que se llama Idea Projects. Aquí está archivos. Y vean que aquí está mi archivito de texto. Aquí está. Si lo abro, vean que dice, este es mi primer archivo de texto. Entonces, fácilmente puedo crear los archivos simplemente colocándole el nombre o la ruta. Yo generalmente pongo nombre para no especificar la ruta. Yo sé que a final de cuentas me va a quedar ahí mismo en el proyecto. Pero si quiero en otra ruta, pues aquí le escribo la ruta, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo, pero no le voy a poner el guardar. Le voy a ponerle aquí, este es un texto, voy a cambiar esto. Voy a poner aquí otro, así. Y lo voy a ejecutar. Ahí ya se ejecutó. Si veo que contiene ese archivo, no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque no lo guardé. No le di guardar. ¿Vale? Para que se vea reflejado el cambio, tengo que guardarlo. Ahora sí, cuando lo ejecute y vea aquí en el sistema de archivos, ya dice otro. ¿Por qué? Porque ya lo guardé. Entonces a partir de aquí yo podría ponerle todo lo que yo quiera. Esto es texto. fw. Le voy a poner aquí. Voy a poner aquí escribir. Y voy a ponerle aquí otro texto. Nueva línea de texto. Aquí entonces lo que voy a hacer es para dar los saltos de línea. Le voy a poner un diagonal invertida N. Para que haga un salto de línea. Lo voy a ejecutar. Vean que me hizo que ya acabó. Y el archivo tiene dos líneas. Una que dice otro y otro que dice nueva línea de texto. Entonces esto es muy simple porque simplemente escribo esto. Así de facilito. ¿Dudas hasta aquí? Profe, se me fue la internet, pero... Pues todo, profe, se me fue la luz. Oh, Ajá, a mí también. ¿cómo está eso? Pero pues vemos la clase grabada, no se preocupe. Pues sí, porque no sé desde cuándo se les fue la luz. ¿Los demás? Desde que empezó el código. Ay, nomás. ¿Los demás cómo van? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, todo bien. Ok. Ahora, eso que mostré sería para un archivo en este caso, un archivo de texto. ¿Qué pasa si yo quiero generar un archivo binario? Entonces lo voy a hacer aquí mismo. Puedo borrar esto si quiero o simplemente lo voy a comentar para que no afecte. Por ahí. Hagan de cuenta que no lo escribí. Y ahora lo que voy a hacer aquí sería un file output stream. Igual a new
file output stream. Igual le voy a poner el nombre, le voy a poner aquí archivo binario punto, y puedo poner la extensión que yo quiera, por ejemplo .mp3, ¿no? Eso va a generar una mp3. Y luego aquí la diferencia va a ser que cuando yo le dé FO, que sería el file output stream, vean que no tengo forma de escribir texto, no tengo forma de escribir líneas, porque no estoy creando un archivo de texto, estoy creando un archivo binario. Y entonces tengo solamente para poder escribir enteros y bytes, no tengo forma de escribir otra cosa. Entonces aquí lo que voy a hacer es, pues voy a escribirle, y puedo escribirle lo que yo quiera. Por ejemplo, le voy a escribir aquí un byte o un entero que sea, por ejemplo, no sé, el 10. fo.write y le voy a poner aquí, pues no sé, 200. Y luego fo.write y voy a escribirle, por ejemplo, un 35. Esos valores que están ahí. Entonces, después de eso, igual, para que se vea que sí está guardado, entonces lo que voy a hacer aquí es decirle fo.close, porque recuerden que si no lo cerramos, pues no guarda los cambios. Entonces, ahí está. Le voy a dar aquí correr. Y me va a crear un segundo archivo que se va a llamar archivo binario.mp3. Vean como ya está aquí. Ya me lo reconoce, incluso que es como de música, pero en realidad pues no tiene música, solamente tiene unos elementos binarios. Si lo abro como texto, pues vean que tiene símbolos raros. ¿Por qué? Pues porque no tiene texto. Igual acá, si yo este elemento que es un mp3 intento verlo, pues no se ve. ¿Sí? A comparación de un archivo de texto que sí se ve. Porque lo que contiene se supone que no son letras, son elementos que están ahí, que pueden pertenecer a cualquier tipo de elemento. Puede ser música, puede ser video, puede ser una imagen, puede ser muchas cosas. Pero obviamente, pues, un archivo binario está codificado internamente con ciertos bits, o más bien ciertos bytes, pues que me permiten, por ejemplo, leerlo en un reproductor. Esto si yo lo reproduzco, pues no se va a escuchar nada, porque en realidad no tiene música. Si yo le doy doble clic y quiero escuchar la música, pues me va a decir que eso no se va a escuchar nada, pues ¿sabe qué será? Entonces, pues no se puede escuchar, porque no es música, ¿sale? Igual, si le pongo aquí punto AVI, por ejemplo, pues lo quiero reproducir como video, pues no se va a reproducir como video, porque no es un video lo que tiene dentro. Tiene bytes ahí guardados, tiene números guardados, pero no corresponden a una codificación adecuada de video ni de música. Entonces, con esto ya puedo crear los archivos tanto de texto como binarios. Ahora voy a proceder a leerlos. Voy a quitar esto. Y voy a leer primero lo que sería el archivo de texto. Entonces recordemos, recordemos que para leerlo voy a utilizar lo que sería un file reader. Igual a new file reader. Y pues debo especificarle exactamente el mismo nombre que tiene el de arriba, ¿no? Entonces en este caso sería archivo texto.txt. Si este lo puse en una ruta diferente, pues aquí debe ser la misma ruta para que pueda encontrarlo. Si no, pues me va a crear aquí un error. De hecho, por ejemplo, si le pongo, por ejemplo, otro nombre, pues no lo va a encontrar y eso me va a generar una excepción. Vean, aquí no se puede crear archivo. Aquí va a decir, pues no se puede leer el archivo, ¿no? Porque no existe. Entonces aquí ya tenemos el archivo. De hecho, no está ni bien escrito. Déjenme escribirlo bien. Acá. Para que no nos marque error. Ahí está. Y luego fr. Y tengo las opciones de read. Pero vean que en read solamente tengo, pues, leer letra por letra. No puedo leer toda una cadena hasta ahorita. Solamente puedo leer una letra y una letra y una letra. Pero entonces vamos haciendo eso. Vamos a que se traiga la primera letra. Entonces vamos a decirle aquí, con un south, sin ln. Vamos a decirle que imprima lo del fr.read, pero que me lo pinte como letra.
Entonces vamos a ponerle varios, 2, 3, 4, 4. Y luego pues aquí ya fr.close. Aquí si lo cierro o no lo cierro realmente no importa porque no estamos escribiendo. Pero lo ideal sería que sí lo cerráramos. Entonces lo voy a ejecutar. Y me dice otro. ¿Por qué dice otro? Porque este trajo la O, este trajo la T, este trajo la R y este trajo la otra O. Entonces aquí lo que está leyendo, este sería, está leyendo la O, este está leyendo la T, este está leyendo la R y este está leyendo la O. ¿Qué es lo que... Acá puse un cero. La O. ¿Qué es lo que contiene este archivo que está aquí abajo? Otro. Si vuelvo a leer otra, pues va a ser una O, otra O, otra O, otra O. Y así sucesivamente. Entonces, yo aquí puedo leer lo que serían las cadenas de texto, pues utilizando un ciclo o algo por el estilo. Entonces ya podríamos leerlo. En cuanto a un archivo binario, por ejemplo, comentar esto. Pues yo tendría que tener aquí un elemento de tipo file input stream igual a new file input stream y la misma ruta que sería en este caso archivo binario.mp3. Entonces una vez que ya tengo la ruta puedo decirle is. Y también tengo read, pero es al igual que el de arriba, va a leer solamente bytes. No va a poder leer textos, simplemente lee bytes. Ahora, ojo, y aquí eso es importante. Puede ser que lo que yo esté escribiendo, aun cuando sea binario, pues sea texto, porque simplemente recordemos que cada letra del código ASCII pues también corresponde a un número que de representación en texto. Entonces, por ejemplo, la letra A mayúscula es el 65. Si yo escribo un número 65, pues en realidad estoy escribiendo la letra A mayúscula. Si yo escribo la letra A minúscula, en realidad sería el 97. Entonces, pues yo le escribo el 97 y le digo, lo quiero ver, pues se ve la letra A minúscula. Pero como es texto, como es binario, puede aparecer, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, que esos no tienen valor representativo y por eso se ven garabatos. Entonces aquí voy a decirle read con un south. Y le voy a decir que lo que leyó me lo pinte ahí. 1, 2, 3, que serían estos elementos que están aquí. Entonces me debe traer un 100, me debe traer un 200 y me debe traer un 35. Forzosamente después le voy a decir is.close para que se cierre y cuando lo ejecute vean que ahora tiene un 10, tiene un 300 y tiene un 35, que justamente es este valor que está aquí, este valor que está aquí y este valor que está aquí. Entonces ya puedo tanto leer como escribir. Ahora, como nota grandota, nota gigantesca, si tú estás escribiendo un archivo y este no existe, se crea. O sea, no tiene problema. Si tú le dices, voy a escribir un archivo que se llama miguelito.com y no existe, se crea. O sea, lo va a crear y va a poner todo el texto sin problema. Si ya está, se va a sobreescribir, es decir, borra lo que tenía y pone lo nuevo. Cuando estamos leyendo, la diferencia es que forzosamente debe estar el archivo, porque si el archivo no existe, pues no hay forma de crearlo. Es decir, no hay forma de que se cree y después leerlo. Entonces, si el archivo no existe, simplemente nos genera la excepción porque no se va a crear nada. Simplemente estamos leyendo y no va a poder leerlo, entonces hay una excepción. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ninguno, profe. ¿Todo claro como el agua de la laguna Chapala? Sí, profe. Bueno, esta es la primera parte o el inicio de archivos. Hay muchas cosas que vamos a seguir haciendo con archivos, pero por lo menos ya entendimos que hay dos tipos y ya podemos saber cómo leer y cómo escribir básicamente de esos archivos.